¿Qué debemos saber y predicar respecto a la crucifixión? Con esto ya estoy dando a entender que ustedes deben saber acerca de lo que implica la crucifixión y que además debemos predicar acerca de la crucifixión, ¿verdad? Si ustedes dicen amén, a mí me hace bien, así que siéntase con toda la libertad. Entonces, arribita a la derecha dice predicar. De eso estoy hablando en este momento, ¿verdad? No de la crucifixión. Este es el contexto. Evangelizar o predicar, tomémoslo como sinónimos. Los evangelios revelan a Cristo. Entonces, cuando tú estás evangelizando, ¿de quién deberías estar hablando? De Cristo. Y es mandato de Dios darlo a conocer a todas las naciones para que obedezcan la fe. Entonces, evangelizar es algo que debemos hacer sí o sí. ¿Por qué? Porque lo manda Dios. ¿Y para qué? Para que las naciones obedezcan la fe. Entonces, es necesario conocer los evangelios o las buenas noticias de Cristo. A mí por lo menos me pasa que tomo la Biblia y digo, Señor, la Biblia es una biblioteca. La verdad es que me queda grande. Trato de entenderla en su totalidad, pero la verdad es que me cuesta, me esfuerzo. Y yo he recibido ayuda de muchas personas en cuanto a la enseñanza de la palabra, aquí en la comunidad y fuera de la comunidad. Y una de esas personas que creo que me ha abierto bastante los ojos, aparte de mis pastores, es Jorge Mitián. Y Jorge Mitián tiene, que estuvo con nosotros en el retiro, tiene esa cualidad de poder mirar en forma macro, es decir, mirar desde arriba y ver el paisaje en su totalidad y entenderlo. Que a mí me pasa al revés cuando estoy con la Biblia. Digo, Señor, tanto, ¿qué me quieres decir tú en resumen? Dime, Señor, en 10 palabras, ¿qué quieres decir? Me encantaría que fuera así. Pero el Señor es misericordioso y nos permite a nosotros que somos ignorantes, a mí por lo menos, entender algunas cosas. ¿Qué debemos predicar? Lo podemos resumir en 4 cosas. Decíamos que era Cristo, ¿verdad? Y debemos predicar y conocer acerca de la encarnación del Hijo de Dios, es decir, que Él se hizo hombre. Ese es el punto número 1. Si toman apuntes, esto les va a servir, porque la idea es que nosotros podamos compartir a los que no conocen del Señor de esto. El segundo punto, y el que yo voy a compartir, es de la crucifixión. ¿De qué debemos predicar? La encarnación del Hijo de Dios, cuando Él se hizo hombre, su crucifixión, su resurrección y su exaltación. No es difícil de recordar porque esto está ordenado en forma cronológica, es lo que le pasó a Jesús, ¿no? Él nació, al final de su ministerio fue crucificado, posteriormente resucitó y finalmente el Señor, nuestro Dios Padre, lo exaltó. Pero el tema que me corresponde a mí es la crucifixión. Y la crucifixión, entendí, es tema central del mensaje de Dios para nosotros y el mundo, pero lamentablemente no es el más compartido. Y vamos a ver por qué. Existen, si ya se fijan arriba a la derecha, ya cambió el tema, estamos derechamente hablando de la crucifixión. Existen 2 puntos de vista respecto de la crucifixión. Esto hay que tenerlo claro. Existen 2 puntos de vista, ¿sí? El primer punto es el punto de vista histórico, el punto de vista físico, el punto de vista visible. Imagínense ustedes, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, testigos de lo que está pasando. Jerusalén no era tan grande, uno podía ir caminando y se enteraba de todo lo que estaba pasando. Y yo me imagino en esa época, todos los curiosos, por no decir otra palabra peor, tienen que haber salido en masa. Oye, van a crucificar a uno. Todos para afuera. A eso me refiero. Los que estaban ahí presentes, los que fueron testigos. ¿Qué es lo que vieron esas personas? ¿Cuál es el punto de vista de estas personas? Vieron a un hombre clavado, cómo corría la sangre, cómo a él le daban de latigazos
y pongo como ejemplo ahí la película de Mel Gibson, creo que es un buen ejemplo de lo que es este punto de vista histórico, este punto de vista físico, porque en la película poco muestran de lo espiritual, muestran más que nada lo que vivió Jesús, y la verdad es que a mí la película me choca, no entiendo mucho, o sea, entiendo ir al cine para ver algo que me relaje, me distrae. Entonces cuando veo al Señor que le están sacando pedacitos de carne con un látigo que tiene no sé, varias cuerdas, y que en las puntas tiene unos ganchos, y cuando le dan el latigazo se entierra en la espalda y le sacan la carne, yo no sé, no puedo. Eso es el punto de vista físico, el punto de vista histórico, que creo que la mayoría de las personas conocen, por lo menos en nuestro Chile. Creo que la mayoría conoce acerca del punto de vista físico de lo que ocurrió. El punto de vista espiritual es el otro, el que les quiero mencionar. Y ese es un punto de vista, aunque suene contradictorio, invisible. ¿Por qué? Porque los que estaban ahí presentes no podían ver lo que estaba pasando en el mundo espiritual. Ellos veían, algunos disfrutando, cómo le hacían daño a una persona que al parecer no era tan digno de que lo azotaran, de que lo crucificaran. Sin embargo, el Padre vio tenía otro punto de vista. Él tiene una visión que abarca lo espiritual. Y esa dimensión espiritual incluye nuestra redención, nuestro rescate, incluye el sello del pacto, porque Cristo hizo un pacto contigo. ¿Sí o no? Amén. Nuestro Dios y Padre hizo un pacto con cada uno de nosotros. Y ese pacto, ese acuerdo, ese documento tiene una firma. Y esa firma que la valida y que nadie puede borrarla, fue hecha con sangre. Y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver, con forma introductoria, algo de historia. Y vamos a hablar de la cruz antes de Roma. Estamos hablando de la época de nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto están bajo el Imperio Romano, los hebreos, ¿verdad? El Imperio Romano llega desde Europa y los ataca, los domina, ejerce un gobierno sobre ellos con fuerza e impone sus leyes también, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poquito antes de Roma, antes del Imperio Romano. ¿Existía la cruz antes del Imperio Romano? Probablemente se originó con los asirios alrededor del siglo 6 o 7 antes de Cristo. Pablo alude a lo que nosotros presumimos es la cruz en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio, que es la segunda cita que aparece ahí, dice: si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicierais morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás su tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Aquí yo rescato algunas cosas. Uno, que se lo matará colgándolo de un madero, pero que no van a dejar que pase la noche, porque maldito es el que está colgado ahí. Y dice: no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. En Gálatas, Pablo vemos que cita este mismo versículo. Dice en Gálatas 3:13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Pablo ya lo cita, aludiendo a que está en el Antiguo Testamento. ¿Me siguen? Sí. Ya. Otra cosa histórica.
La ley judía antigua, estamos hablando antes de Roma, permitía 4 métodos de ejecución: el apedreamiento, la hoguera, no te podían quemar, el estrangulamiento y la decapitación. Yo no tenía idea, pero eran, ¿cómo decirlo? Poco misericordiosos los judíos. Crueles, sí, o te apedreaban, o te ahorcaban, o te estrangulaban, o por último te cortaban la cabeza, como algo legal estamos hablando. Te quemaban. Y fíjese, la crucifixión estaba prohibida en la ley antigua judía. Vayan considerando cada una de estas cosas porque vamos a hablar de la crucifixión de nuestro Señor. Ahora, durante el Imperio Romano, de acuerdo a algunas personas, la crucifixión se pudo haber desarrollado de la antigua costumbre, aquí en latín, del arbori suspendere, es decir, colgar de un árbol. ¿Qué tipo de árbol? El infeliz, el árbol infortunado, dedicado a los dioses del mundo de las tinieblas. ¿Qué tal? Esta cruz nació, yo diría, de la misma boca del diablo, nació de lo más profundo de las tinieblas. La crucifixión era utilizada para esclavos, para rebeldes, para piratas y para enemigos y criminales odiados. Hoy día yo creo que aplicaría a algunos. Es por esto que la crucifixión era considerada como la forma más vergonzosa y desafortunada de morir. Cristo, podrían haber dicho ellos que era un esclavo, un rebelde, un pirata o uno de los enemigos y criminales más odiados. En la crucifixión, al estilo romano, estamos hablando de la época ya del Imperio Romano, los condenados sufrían una muerte lenta por sofocación. O sea, aparte de que te clavaban las manos, te clavaban los pies, aparte de que te quebraban las rodillas, no bastaba ese sufrimiento, sino que además no podías respirar. En culturas antiguas, una muerte honorable requería del entierro, dejar el cuerpo en la cruz, así como mutilar y evitar su entierro era una gran deshonra. ¿Cómo murió nuestro Señor? Crucificado. Bajo la práctica penal de la Roma antigua, la crucifixión también exhibía un estatus social bajo del criminal. O sea, el criminal ya no bastaba con que era criminal, sino que era el más malo de los criminales. A eso mandaban en la cruz. Josefo, el historiador, menciona que judíos de alto rango también eran crucificados, pero era para mostrar que su estatus elevado había sido quitado. Los romanos, estamos hablando, ¿no? El control sobre el propio cuerpo era vital en culturas antiguas. Yo creo que para nosotros también. Tener control sobre nuestro propio cuerpo es como un poquito hablar de dignidad. Ninguno de nosotros deja que su cuerpo se mande solo, ¿verdad? Y menos cuando estamos frente a otras personas. Nos vestimos muy bien, cuidamos las palabras, qué sé yo. Considerando esto, la pena capital de la cruz quitaba ese autocontrol. Estaban clavados. Al mismo tiempo que denotaba la pérdida del estatus y el honor. Nosotros tenemos una fe y debemos ser lo suficientemente valientes para declarar con autoridad, con el honor de saber quién es nuestro Padre y nuestro Señor, declarar las verdades. La crucifixión, la gran obra de la redención. Ese es el aspecto o punto de vista espiritual o invisible. La gran obra que el Señor hizo de redención, de rescate sobre ti, sobre mí y sobre cada uno de aquellos a quienes les vamos a predicar acerca de la cruz y que el Señor va a rescatar. El núcleo central de la predicación
es lo que sucedió en la muerte y resurrección de nuestro Señor en la dimensión espiritual. En la muerte y en la resurrección. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18, dice: Cristo, poder y sabiduría de Dios. ¿Qué es Cristo? Poder y sabiduría de Dios. Amén. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amén. La cruz es poder de Dios. Aun cuando para aquellos que pudieron presenciar el acto de la crucifixión de nuestro Señor significaba debilidad, porque eso era lo que significaba. ¿Cómo es posible que el Mesías, que aquel que decían que era nuestro rey, pudiera haber muerto en la cruz? Jamás, jamás. Moisés habría dejado, me imagino yo, pensando uno de estos hebreos o fariseos, Moisés habría dejado que lo tomaran unos incircuncisos como los romanos y que los crucificaron. Nunca. David jamás habría organizado su ejército, habría pasado por arriba de todos los romanos. Era signo de debilidad. Pero la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Fíjense que la versión Dios habla hoy, con respecto a la primera línea del versículo 18, dice: el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición. Ya no dice locura, dice tontería. Y la verdad es que yo creo que es una buena traducción. Mucha gente piensa que el mensaje de la cruz es una tontería. Como ya pudimos ver en la cruz, no solo era el castigo más vergonzoso, era también un signo de debilidad. Por lo tanto, hablar del Mesías crucificado era considerado locura o una tontería. ¿No sucede algo parecido hoy? En 1 Corintios capítulo 1, versículo 21 al 24, dice: Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante el conocimiento humano. Esta versión es una traducción en lenguaje actual. Esto está en 1 Corintios, si quieren lo anotan. 1 Corintios capítulo 1, versículos 21 al 24. Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante el conocimiento humano. ¿Estamos bien? Ya. Si mediante el conocimiento humano no es posible conocer a Dios, ¿de qué debemos hablar? De lo que Dios nos dice que debemos hablar. ¿Qué será eso? En lugar de eso, decidió salvar a los creyentes en el mensaje que anunciamos, aun cuando este mensaje parezca una tontería. Hermanos, y esto pasa hoy en día, los judíos quieren ver milagros para creer en el mensaje. La verdad es que todavía, y que hoy día encontramos personas que buscan ver milagros para creer. Los judíos quieren ver milagros para creer en el mensaje que les anunciamos. Y los griegos quieren oír un mensaje que suene razonable e inteligente, que también lo encontramos hoy en día. Y hay debates, y se habla de filosofía, y se habla de ciencia, y se analizan las cosas, y no está incluido Dios en el medio. Sin embargo, nosotros les anunciamos que Jesús es el Mesías. Ese debe ser nuestro mensaje. Y sin miedo. Ese debe ser nuestro mensaje. La palabra, dice la Escritura, que es como una espada de doble filo, que penetra y hasta los tuétanos, separando lo espiritual de lo carnal. La palabra dice también que nos vuelve vacía. Entonces, cuando tú prediques, ¿qué debes predicar? De razonamientos elevados, de filosofías o culturas orientales, debemos anunciar a nuestro Señor. ¿Pero cómo? Crucificado.
Sin embargo, nosotros les anunciamos que Jesús es el Mesías y que murió en la cruz. Para la mayoría de los judíos esto es un insulto y para los que no son judíos es una tontería. En cambio, para los que fueron elegidos por Dios, sean judíos o no, el poder y la sabiduría de Dios se ha manifestado en la muerte del Mesías que Dios envió. Esa es la esencia del mensaje. Eso es lo que debemos predicar a nuestro Señor y que fue crucificado.